Bueno, jóvenes, empezamos con la clase de lo que es la función nutrición, ¿sí? Y pues lo primero que quiero que piensen quiero que piensen en algo que les venga a la mente cuando yo les digo la palabra de nutrición, ¿sí? Puede ser alimentos, puede ser ejercicios, puede ser crecer, cualquier palabra que les venga a la mente. ¿Por qué? Porque es que la nutrición, la función de la nutrición, la principal función es que nos mantiene con vida, ¿sí? La nutrición es la que nos mantiene con vida. ¿Pero qué conlleva la nutrición? Conlleva crecer, desarrollarse y reproducirse, ¿sí? Esas son las funciones que nosotros tenemos gracias a la nutrición. Ahora, pero, ¿qué es la nutrición? Porque aquí estamos mencionando y mencionando, pero no sabemos qué es. Vamos a ver qué es. ¿Qué es la nutrición? ¿Sí? Dice que es una función vital, es un proceso en el cual un organismo incorpora sus nutrientes, es decir, nos comemos nuestros nutrientes, sustancias, y estas sustancias, perdón, se transforman en nutrientes. Es decir, al momento de nosotros comer, ¿sí? Bien sea nuestro plato de arrocito con carne, ¿sí? Nuestro pataconcito, cualquier cosa que nosotros comamos, consumamos, esa sustancia en nuestro cuerpo se van a transformar en nutrientes que nos va a permitir ¿qué? Crecer y renovar nuevas células, ¿sí? Si nosotros no consumimos los alimentos, no podemos crecer sanamente y además nuestras células no se van a desarrollar, ¿sí? Nos permite también reparar nuestras estructuras dañadas. Cuando nosotros jugamos y nos caemos, ¿sí? Nos raspamos, esa herida sana, sana por el proceso de reproducción de las células, ¿sí? Pero también sana porque nosotros tenemos una nutrición estable en nuestro cuerpo. Claro, eso depende también del metabolismo de la persona. Hay personas que su metabolismo es más rápido, por lo cual sanan más rápido que otros. Pero esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de restaurar las estructuras dañadas es precisamente por los alimentos que ingerimos. Sí, nuestros alimentos incorporan la energía suficiente para que eso pueda darse. Y por último, pasa a suplir nuestras necesidades energéticas. ¿Sí? Si nosotros no nos alimentamos, no nos nutrimos, no tenemos energía para hacer nuestras actividades. ¿Sí? Esos son como lo que nos permite a nosotros la nutrición de manera general. Ahora, según los tipos de nutrientes están, de acuerdo a su importancia, ¿sí? Tenemos los no esenciales y los esenciales, ¿sí? ¿Qué serán los no esenciales? ¿Qué significa entonces? Ojo con esto. No esenciales no significa que son, no, ojo con esta definición. Los no esenciales significa que precisamente no son importantes, pero no son importantes en el sentido del organismo. Al contrario, dice que los no esenciales son indispensables para el ser vivo, pero obviamente nosotros los producimos. Se pueden producir dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas. Eso constantemente se produce, ¿sí? En nuestro cuerpo, pero nosotros también los consumimos. Sin embargo, no se consideran no esenciales porque no lo necesitamos en gran cantidad, ¿sí? Porque nuestro cuerpo ya produce eso, ¿sí? Ahora, los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no los produce, por lo cual es necesario consumirlos, como por ejemplo las vitaminas y los minerales, que nuestro cuerpo no los produce, por lo cual lo necesita. Es decir, son esenciales para nuestro cuerpo. ¿Sí me explico? De acuerdo a su composición química, pueden ser orgánicos o inorgánicos. Y ojo con esto, todo lo que es orgánico es porque tiene carbono dentro de su composición. Carbono. Los inorgánicos son aquellos que no tienen carbono dentro de su estructura. ¿Sí? Ahora, dentro de los nutrientes que son orgánicos tenemos carbohidrato, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Como ya dije, estos pasan a ser, de acuerdo a su importancia, no esenciales porque nosotros los fabricamos. Nosotros producimos eso. Pero
es necesario también consumirlo a veces. Y los inorgánicos son todos aquellos que no son sintetizados por el organismo, por ejemplo, el agua y minerales. ¿Producimos agua? A pesar de que nuestro cuerpo está constituido por agua, no producimos. Tenemos que consumirla, porque si no consumimos agua, nos deshidratamos. Y además, el transporte de nutrientes y además la síntesis de esto no se está dando. Es necesario consumir agua para eso. Tipos de nutrición. Tenemos los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son todos estos organismos, todos aquellos organismos que fabrican sus propios nutrientes. Es decir, no necesitan de otra fuente. Fabrican sus propios nutrientes. Y los heterótrofos son todos aquellos organismos que sí necesitan de una fuente externa para producir los nutrientes. Es decir, por ejemplo, el ser humano, nosotros, somos heterótrofos porque constantemente necesitamos consumir carne, frutas, verduras, ¿sí? Pescado, todo es pollo, todas estas sustancias que comemos vienen de otro organismo. A diferencia de las plantas, las algas, algunas bacterias, ellos fabrican su propio alimento, es decir, no necesitan de una fuente externa, solamente necesitan de energía solar o energía química para producir sus propios alimentos. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que es, por ejemplo, la nutrición en algunos organismos. En este caso, la nutrición autótrofa en organismos unicelulares. Sí, las bacterias también son autótrofas. ¿Sí? Tenemos las fotoautótrofas y las quimioautótrofas, o pueden decirse fotosintéticas o quimiosintéticas. ¿Sí? Dice que los organismos unicelulares, en este caso las bacterias autótrofas que fabrican sus propios alimentos, lo pueden hacer por dos modalidades. La fotosíntesis, como en el caso de las cianobacterias, ¿sí? Las algas y las plantas fabrican sus nutrientes a través de la energía solar, ¿sí? La energía solar es la fuente de energía, valga la redundancia, que ellos necesitan para fabricar sus propios alimentos, es decir, es el motor que ellos necesitan para poder andar. En cambio, las quimiosintéticas son, por lo general, organismos que están en condiciones extremas, ¿sí? Por lo cual no tienen energía solar, no tienen oxígeno. Entonces requieren fabricar sus nutrientes necesitan otra fuente de energía para fabricar sus nutrientes. En el caso de las quimiosintéticas, por lo menos algunas de ellas, un ejemplo son las que están en el fondo del mar, allá abajo donde no llega el sol. Allá donde no llega el sol, donde de paso no hay oxígeno porque es muy profundo y la presión es muy alta, estos organismos utilizan el dióxido de carbono, metano, ¿qué otra cosa pueden utilizar? Por lo menos amoníaco, heces de animales, ¿sí? Ellos pueden utilizar esos productos para fabricar sus propios alimentos, ¿sí? Bien, ok, bueno, podemos continuar. Nutrición en las protistas. Recuerdan que en las protistas tenemos algunas algas, ¿sí? En las algas, ¿sí? Dice que también son fotosintéticas. Este alimento, o sea, el alimento que ellas fabrican, lo almacenan en su interior en forma de almidón. ¿No se han dado cuenta que algunas algas son un poquito regorditas? Es precisamente por eso, porque almacenan sus nutrientes. Ahora, ¿cómo es el proceso para que ellos puedan fabricar sus nutrientes? Fíjense, lo vamos a ver en esta imagen que podemos ver acá, ¿sí? Dice que el sol envía la luz, ¿sí? Y las algas la captan. Las algas producen el oxígeno y nutrientes en el mar, ¿sí? Las algas producen este oxígeno y nutrientes para los animales. Los animales consumen este oxígeno y algunos nutrientes y los fabrican y obviamente obtienen sus nutrientes necesarios. Así como obtienen nutrientes, también los desechan. Sus desechos, ¿sí? Son necesitados por algunos microorganismos. Estos microorganismos producen también dióxido de carbono y además producen nutrientes inorgánicos que son nuevamente utilizados por las algas, perdón, y así se mantiene el ciclo completamente, ¿sí?
Ahora, con respecto a la nutrición de las plantas. Las plantas para hacer su proceso de nutrición hacen dos procesos. La fotosíntesis, que la conocemos comúnmente, y la respiración. Son dos cosas diferentes, hechos en etapas diferentes de la planta y órganos diferentes también. ¿Sí? ¿Dónde se genera la fotosíntesis en la planta? En la hoja. Sí, exactamente. ¿Y en la hoja quiénes están? Las células. ¿Y qué parte de las células hace el proceso de fotosíntesis en la planta? ¿Ese órgano cómo se llama? ¿Cómo se llama este órgano? Bien, se llama cloroplasto. Resulta ser que el cloroplasto tiene una estructura en su interior, ¿sí? Que son como una especie de colchones o válvulas. Digamos colchones, válvulas no sería el término más adecuado para ellos, ¿sí? Resulta ser que esta tiene una especie de colchoncitos, ¿sí? Que se llaman tilacoides. Las tilacoides son esta estructura que podemos ver en nuestra imagen. Cada una de estas se llama tilacoide. El conjunto de tilacoide, es decir, todos juntos, se llama granma o granum. Granum, es decir, Granum, ¿sí? Que es el conjunto de tilacoides, está dentro del cloroplasto, ¿sí? Este es el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, la fotosíntesis tiene dos fases, la fase oscura y la fase lumínica. Ambas se dan de día. ¿Pero por qué se llaman así? Resulta ser que la fase lumínica se da en la tilacoide, ¿sí? Y necesita fotones de luz, mientras que la fase oscura se da en la parte que no es tilacoide, que se denomina estroma, ¿sí? Que es un nombre muy parecido a lo que vamos a ver más adelante, pero esto se llama estroma, ¿sí? Estroma. Es donde, o comúnmente se denomina el ciclo de Calvin. No es Calvin Klein, no, es Calvin. Ciclo de Calvin. Entonces, la fase lumínica se da en la tilacoide y la fase oscura o ciclo de Calvin se da en el estroma. Los nutrientes que se generan tanto en la fase lumínica son, perdón, los desechos que se generan en la fase lumínica son utilizados en la fase oscura. Y los desechos que se generan en la fase oscura son necesitados en la fase lumínica. Entonces, es un ciclo constante en el cual la planta siempre va a obtener nutrientes, ¿sí? Ahora, posteriormente vamos a ver el proceso ya más específico como tal, ¿sí? Muy bien. Si ustedes quieren ampliar ese conocimiento o ese contenido, lo pueden leer en la página 53 del libro de contenidos, ¿sí? Ahí está más específico, pero obviamente en clase lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sí? Ahora, la nutrición de los hongos lo dejamos para la siguiente clase.